Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero yo que estén muy bien. Yo me encuentro excelente, muy feliz de regresar con todos ustedes para seguir compartiendo una de las obras principales de una de las mentes más importantes en la historia de la humanidad, y creo yo que no exagero al decir que el doctor Sigmund Freud ha sido no solo uno de los teóricos, sino uno de los pensadores más importantes de la historia de la humanidad. Y justamente este texto que estamos estudiando, tres ensayos de teoría sexual o tres ensayos para una teoría sexual, dependiendo del traductor, nos permite notar, eh, digamos, no solo la grandeza de Freud conforme a su propio contexto histórico, sino ah, su entereza, su entereza humana. Estamos entonces retomando la lectura. Tuve que ausentarme, esto también quiero compartirlo. Estoy grabando este video el 7 de agosto del año 2021. Eh, Tal vez si es la primera vez que ven un video en mi canal, no sabrán mucho de mí. Me presento, mi nombre es Juan Luis Cortés Cervantes. Yo vivo en la Ciudad de México. Pasé del 2002 al 2007 estudiando la universidad en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. 2006 termino mis créditos, 2007 me titulo. Yo empiezo a trabajar desde octubre de 2006, digamos, supervisado por una doctora, que es solo por poner un ejemplo, desde que yo estaba en la universidad, repito, desde 2002 hasta 2012, no, 2009, perdón, fue que yo me acerqué a profesores, maestros en la universidad con un trasfondo psicoanalítico, gente que en su contacto, en sus materias, ya se sabía qué corriente en la psicología tienen, ¿no? Y a mí me interesó el psicoanálisis desde antes de entrar a la universidad. Yo me apropio de todo lo que se nombra como psicoanálisis en la universidad para descubrir que realmente es una visión muy limitada de lo que era la obra del doctor Freud. Sin más, yo establezco contacto después de salir de la universidad. En el 2009, bajo la supervisión de la doctora Silvia Heiser Guerrero, en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos aquí en la Ciudad de México. Yo acudo incluso a análisis con la doctora Silvia Heiser durante algún tiempo, razón por la cual, y habiéndome formado, pasado 3 años en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, en el Seminario de Investigación, salgo yo desde 2006, como les comentaba. Entonces, de 2006 pasé trabajando alrededor de 4 años, no más, como 6 años, ¿sí? De 2006 a 2012 trabajé con poblaciones de lo que se les conoce como adictos, alcohólicos y adictos, en diversas instituciones en la Ciudad de México, entre ellas Oceánica. Después de 2012, hasta la fecha, de 2012 a 2011, a 2021, ya estaba yéndome hacia atrás en el tiempo, pero de 2012 hasta el día de hoy, 2021, he trabajado en atención a víctimas del delito, un trabajo en el cual establezco contacto con abogados, y ese contacto justamente, junto con mis estudios en psicoanálisis y en psicología, me permiten hacer este libro que tengo en mi mano, el primer tomo de lo que yo denomino psicoanálisis del Estado, la línea de investigación. Pero entonces, a partir de la pandemia, yo sigo trabajando, pero me veo también en la necesidad, motivado también por mi desesperación de convivir con gente, me veo motivado a emprender este estudio y comentario de la obra freudiana, que he compartido con ustedes ya desde hace varios meses, pero me vi interrumpido por, primero, problemas con mi internet. Haciendo limpieza, mi madre accidentalmente rompe o bueno, eso es lo que yo creo, rompe la fibra de vidrio, y entonces llamó a Teléfonos de México. Teléfonos de México se tardó varios días en venir a atenderme, pero habiéndome atendido, también no solo fue cuestión de Teléfonos de México, sino que ya tengo algún tiempo
en contacto con varios colegas, tanto de colegas psicoanalistas, soy específico porque también podría considerar la psicología como parte, digamos, de mi área de estudio. También podría decir que tengo colegas en la psicología, tengo colegas en el psicoanálisis, tengo colegas en muchos ámbitos, ¿vale? Pero el contacto con colegas psicoanalíticos me ha permitido tener otro tipo de contactos institucionales. Ahorita, gracias a ello, me inscribí y voy a presentar en el coloquio internacional. Permítanme un segundo, a ver si ya se abrió el navegador y si no lo veo en mi teléfono. Voy a presentar no mi libro, sino una ponencia en el, permítanme, aquí está. Primer coloquio internacional, los retos de las ciencias sociales en el siglo XXI, crisis y transformaciones. Voy a estar yo participando en la mesa de trabajo de seguridad, gobernabilidad y Estado, una ponencia que yo he titulado Sexualidad infantil y crimen, que por supuesto tiene todo que ver con mi libro, la conformación del lazo social y la construcción de límites humanos. Ajá. Esto lo estaré presentando en este coloquio internacional. Nos vamos a reunir vía Zoom eh, por justamente la pandemia y vamos a compartir todo el coloquio, que va a durar 3 días. Yo solo voy a presentar una ponencia, pero estos 3 días que va a durar el coloquio, 10, 11 y 12 de agosto del 2021, y estará transmitiéndose por YouTube. Todavía voy a investigar. Es parte, digamos, a ver, permítanme un segundo. Es por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Doctorado en Ciencias Sociales. No me acuerdo, creo que es la dirección de doctorado de Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco. Eh, exacto, se va a presentar en YouTube por doctorado en Ciencias Sociales de la UAM. Ajá. De todos modos, voy a rescatar la ponencia, voy a rescatar la mesa de trabajo de gobernabilidad, seguridad y Estado, y la voy a compartir aquí, ¿vale? Eh, Dicho lo anterior, regresamos a nuestro objeto de estudio, 3 ensayos de teoría sexual. Ya estamos en el último capítulo del primer ensayo. Recordemos brevemente el ensayo número 1 de los 3 ensayos. El ensayo 1 se llama las aberraciones sexuales. Ajá. Ya para este momento y nos hemos dado una idea mucho más exacta de lo que quiere decir Freud por aberraciones. Al principio, yo les soy sincero, me espanté mucho. Yo dije, ¿que el doctor Freud se va a poner moralista? No. ¿Se va a poner machista? Tampoco. En modo estricto, el doctor Sigmund Freud, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, y llama al enamoramiento una aberración sexual. ¿Por qué? Porque ciertamente, y esto es importante también notarlo, el doctor Freud parte no de su propia opinión, sino de la opinión general que se tiene sobre sexualidad. Ajá. La sexualidad, según la opinión general, es el acto sexual. Y dice el doctor Freud, ok, supongamos, ¿no? La opinión general no va a cambiar. Ahí está la opinión general y para la opinión general, sexualidad es el acto sexual, el coito, ¡pum! Y entonces, ¿el enamoramiento qué es? Nosotros podríamos decir, ay, es muy bonito el enamoramiento. Pero, ciertamente, el que se enamora no necesariamente está teniendo relaciones sexuales. Es más, el enamoramiento puede ser para muchas personas, y lo hemos visto, el fin sexual. Para esas personas no necesitan llegar al acto sexual, no necesitan el coito. Con enamorarse les basta. Eso por poner un ejemplo, ¿no? Ahorita les voy a hacer una serie, digamos, de eh, un breve repaso de lo que hemos visto. Se incluye el enamoramiento, eh, pero el capítulo 1, desviaciones con respecto al objeto sexual. Se vio, por ejemplo, antes del capítulo 1, que lo que consideramos el acto sexual es justamente una finalidad, digámoslo así, de un empeño, de un impulso, de una pulsión, de un instinto. Ajá, lo hemos nombrado así, lo hemos estudiado así. Y
este instinto, digamos, nos ayudaría a aproximarnos a él, nos ayudaría a distinguirlo si nosotros pudiéramos ubicar un objeto y una meta. Ajá. El objeto sexual es aquella persona, aquella cosa, porque tampoco se limita a seres humanos, aquella cosa que nos despierta nuestro deseo. Ajá. ¿Nuestro deseo de qué? No necesariamente de tener relaciones sexuales, sino de hacer algo. Ajá. Por ejemplo, enamorarnos. Ujú. Y aquí, por supuesto, ya estamos partiendo de ese muy limitado, esa muy limitada definición de lo que es la sexualidad conforme a la opinión general, la opinión popular. Llegamos entonces a ver un espectro casi infinito de posibilidades humanas con respecto a aquel impulso. Un impulso que ciertamente, yo lo digo en mi libro, nos invita a ligarnos, es decir, a establecer relaciones sociales con los demás. Ajá. Por supuesto, estas relaciones sociales, digamos, con miras de no solo llegar al coito, no solo llegar a la relación sexual, sino también de sentirnos satisfechos por una infinidad de interacciones, ¿vale? Por ejemplo, vimos, por ejemplo, la inversión, de lo que no se habló mucho al respecto de la inversión, que en la inversión se habló tanto de homosexualidad masculina como femenina. Por ejemplo, lo puedo ligar ahorita por el trabajo que he hecho antes al respecto del psicoanálisis, al respecto de lo inconsciente, la base, digamos, que brinda una atracción hacia personas del mismo sexo en sujetos que no necesariamente llevan a cabo una relación sexual. ¿A qué me refiero con esto? La atracción que nosotros sentimos hacia personas de nuestro mismo sexo y que sustenta no relaciones homosexuales, sino simplemente amistades. Ajá. Es posible entonces amar a un hombre siendo un hombre sin llegar a ser homosexual. Lo mismo en cuestión femenina. Ajá. Esto no se vio en la inversión. Esto yo estoy haciendo una liga, una asociación en este momento. En el apartado B del primer capítulo, repito, desviaciones con respecto al objeto sexual. Apartado B, personas genéticamente inmaduras, es decir, niños y animales como objetos sexuales. Aquí es un asunto delicado porque ciertamente estamos hablando de pedofilia, ajá, estamos hablando de una transgresión legal. Este es un trabajo que hizo el doctor Freud en 1905. Es un trabajo que también nosotros hicimos en ese video. Les repito, el primer capítulo de tres ensayos de teoría sexual. Ajá. Ahorita pasamos al segundo capítulo, desviaciones con respecto a la meta sexual. Inciso A, es decir, ya no estamos viendo el coito como la meta sexual. Ajá. Transgresiones anatómicas, se habló del sexo oral, se habló del sexo anal, se habló de diversas situaciones que justamente tampoco se limitan a poblaciones, tampoco se limitan, digamos, a eh, algún tipo de maldad, algún tipo de degeneración, que esto es también algo muy interesante. Vimos, por ejemplo, que Freud parte de la concepción general, de la opinión popular para definir la actividad sexual, y de ahí pasamos a las sociedades médicas, de ahí pasamos a las sociedades cultas, digámoslo así, a los problemas que los abordajes científicos han enfrentado al aproximarse a la sexualidad humana. Ajá. Esto desde el capítulo uno, pero en el capítulo 2 fuimos como más específicos, ¿no? En el inciso B del capítulo 2 vimos fijaciones de metas sexuales provisionales. Justamente ahí se habló del enamoramiento, se habló del ver, se habló del oír, ajá. Digamos, experiencias que en su momento también llamamos complementarias, de acuerdo al texto abordado, experiencias que nos enriquecen nuestro contacto con nuestras parejas, ¿vale? Eh, experiencias que es, por ejemplo, qué bonito es verte, qué bonito es oírte, qué bonito es abrazarte y ya, qué bonito es estar enamorado de ti, ajá, querida, por ejemplo, ¿no? Esto lo vimos también justamente, y esto es importantísimo, como una aberración sexual. Ajá. Entonces, poquito a poquito, si yo empecé muy espantado con el uso de la palabra aberración, que a mí me sonó sumamente contundente y realmente yo me espanté, me di cuenta después cuando me escuché en YouTube, yo me espanté por esa palabra y luego me di cuenta, no, es que aberración es simplemente cuando no se llega a la meta según la opinión popular. Ajá.
no de acuerdo a Freud, es decir, la opinión popular también sí es una crítica no solo de mí, sino de parte del doctor Freud como muy específica. La opinión popular es una idea lineal, cuando en realidad el ser humano al respecto de la sexualidad tiene todo un espectro de posibilidades infinitas y eso es justamente algo que hemos estado también rescatando. Al respecto lo veremos un poquito más adelante en el capítulo 4 sobre la pulsión. La pulsión, digámoslo así, y el infinito espectro de posibilidades humanas al respecto de su propia sexualidad es lo que nos permite, por ejemplo, ver el sol y obtener un placer de asolearse, por ejemplo, ¿no? Ahorita estoy haciendo un ejemplo tomado simplemente de la luz que yo estoy viendo en mi ventana, ujú, de que podemos decir qué bello es estar vivo sin tener que estar sujetos a la relación sexual como una forma de rescatar nuestro contacto con la vida. Ujú. Entonces, ya me adelanté al capítulo 4, me salta el capítulo 3, consideraciones generales sobre todas las perversiones. Es decir, pasamos así de las perversiones a enfocarnos a puntos específicos. Llegamos al capítulo 4, la pulsión sexual en los neuróticos, que es ahí donde justamente Freud empieza a hacer una introducción, una presentación de lo que a él la vida le había enseñado, no con respecto solo a sí mismo, sino también con respecto a sus pacientes. La neurosis, hablamos de neurosis, hablamos de la historia de la salud mental, conforme, por supuesto, a lo que yo pude rescatar, por ejemplo, de mi formación universitaria, les compartí experiencias, les compartí pensamientos y también parte de mi línea de investigación acerca de la conformación de las instituciones que tenemos hoy en día, que yo llamo psicoanálisis del Estado, ¿vale? El capítulo 5, pulsiones parciales y zonas erógenas. Ajá. Se habló, por ejemplo, acerca de la relación que cada uno de nosotros hace con su propio cuerpo. Capítulo 6, ya el penúltimo, antes de empezar ya con el texto, el capítulo 7, explicación aparente de la preponderancia de la sexualidad perversa en el caso de las psiconeurosis. Realmente fue un texto muy corto, una página, pero un texto con muchas implicaciones. Ahorita ha sido una presentación ya bastante larga, pero realmente con esto también quiero demostrarles que estoy yo muy feliz de volver a estar aquí grabándome con la posibilidad de subir contenido a internet, de subir contenido que no solo a mí, sino a mucha gente también me ha comentado, le es de mucha utilidad al momento de aproximarse a la obra del doctor Freud. Básicamente porque me he estado deteniendo palabra por palabra, aquellas que por supuesto eh, considero difíciles. Esto por supuesto es un juicio personal. Las palabras que incluso ahorita estoy por compartir con ustedes no necesariamente tienen que ser comprendidas por ustedes, aterrizadas conforme yo puedo hacerlo. Puede ser que alguna palabra de la que estamos por abordar les sea difícil. Para eso, por favor, usen la caja de comentarios. Si tienen alguna consulta mucho más personal, que eso también es frecuente, en el banner de este canal, en el banner de la página de inicio de este canal, encontrarán un acceso a todas mis redes sociales. Ajá. Pueden, por supuesto, mandarme algún mensaje en Facebook, mandarme algún correo electrónico y, ¿por qué no? Podemos vernos. ¿Por qué no? Podemos también tener una consulta vía Zoom. Ajá. Este capítulo 7 tiene por título Referencia al infantilismo de la sexualidad. Repito, referencia al infantilismo de la sexualidad. Podría pensar que infantilismo es una noción de la naturaleza sexual, digamos, del ser humano. Ajá. Estamos en este momento en la página 156. Para aquellos que quieran seguir esta lectura por su propia cuenta, también yo creo que al final de este video, perdón, no en la caja de comentarios, en la descripción de este video, les voy a dejar un link a una cuenta que yo tengo en Isu, que es una red social que permite compartir textos. Ajá, les podría compartir este texto. Ahí, por supuesto, también podrán encontrar todos los textos de Sigmund Freud y la biografía de Freud, por supuesto, por Ernest Jones.
Les recuerdo también que ahorita yo tengo en pantalla un PDF con el volumen 7 de Ediciones Amorortu. Ajá. Esta es una edición que se le conoce, digamos, en el ámbito psicoanalítico como la Standard Edition o la edición normalizada. Es una edición, digamos, muy fiel al alemán, tan fiel que a veces resulta difícil leerla, porque pues los idiomas tienden a aproximarse a la realidad de distintas formas. Ajá. Para facilitarnos también la comprensión, la lectura, tengo yo también en mi mano otra edición, otra traducción. Esta es de Luis López Ballesteros. Ajá, que es también una de las traducciones populares en el ámbito psicoanalítico. Este es muy fácil, digamos, viene no como la Standard Edition que viene del alemán al inglés y luego al español. La de Luis López Ballesteros fue directamente una, digamos, traducción hecha del alemán al español. Ajá. Entonces podría ayudarnos a comprender pasajes difíciles que les adelanto. Este capítulo es una sola página. Aquí en esta edición, como podrán ver, son 3 parrafitos. Es esto. Y estos son ya notas que yo hice con el tiempo, ¿no? Pero bueno, en cuanto a referencia al infantilismo, yo podría rescatar aquí que nos dice Luis López Ballesteros, indicación del infantilismo de la sexualidad. Referencia, yo podría pensar eh, lo que se incluye de infantil en la sexualidad humana. Ajá. Al respecto solo del título. Aquí con indicación es como no solo la referencia, no solo que, miren, ahí hay algo infantil en la sexualidad, sino que eh, toda la sexualidad es infantil, toda la sexualidad humana es infantil. ¿A qué me refiero con esto? Que realmente lo que podría entender yo de este título, del capítulo 7 del primer ensayo, es que la sexualidad humana se conforma durante la infancia. Es decir, lo que a mí me gusta, yo lo voy a decidir cuando yo soy niño. Ajá, que eso es también parte de mi tesis, parte de mi desarrollo que me lleva a mi libro, Sexualidad infantil y crimen. Con mi libro yo no pienso condenar la sexualidad infantil, sino más bien indicar cómo, a través de lo que yo me apropio del mundo y lo que ustedes también se apropian del mundo, conformamos los límites sociales. Ajá. Eso, por supuesto, ya fue todo mi desarrollo. Encontrarán una lectura de la primera edición de mi libro, que me he retrasado ya por estar ocupado en otras cosas en la segunda edición de mi libro. Si quieren también, les voy a dejar un link en la descripción para que ustedes puedan ya sea acceder o comprar mi libro físico o digital, ¿vale? En Amazon. Entonces, sin más, el texto que viene ya son palabras del doctor Freud, ya es el capítulo. Ajá. Dice la edición estándar, con la pesquisa de las emociones perversas en cuanto a formadoras de síntoma en las psiconeurosis, hemos elevado extraordinariamente el número de hombres a quienes podría calificarse de perversos. Voy a continuar. No solo los neuróticos mismos constituyen una clase muy numerosa. También ha de tenerse en cuenta que desde todas las formas de neurosis pueden establecerse series descendentes, sin solución de continuidad hasta la salud. Por eso pudo decir Moebius que, perdón, fue un investigador, Moebius, ahí, así se puede investigar en Internet, por eso pudo decir Moebius, con buenos fundamentos, que todos somos un poco histéricos. Así, la extraordinaria difusión de las perversiones nos fuerza a suponer que tampoco la disposición para ellas es una rara particularidad, sino que tiene que formar parte de la constitución juzgada normal. Ahí finaliza el primer párrafo, ¿vale? Son solo 3 párrafos, pero aquí ya el doctor Freud nos ha dado mucho que pensar, nos ha dado mucho que podemos nosotros analizar en cuanto a la descomposición, digamos, del mensaje. Ajá. Contiene este mensaje alguna serie de ideas, ideas de las que, si es el primer video que ven,
podrían ustedes complicarse un poquito. Y aun cuando no sea el primer video que ven de en mi canal, es importante también una observación. En mi libro, yo quise presentar en cada párrafo el psicoanálisis. En cada párrafo. Quise hacer que cada párrafo hablara por sí mismo. Ajá. Entonces, es algo que también puedo intentar en este párrafo que acabo de leerles del doctor Freud. Ajá. Se habló, por ejemplo, en los capítulos pasado y antepasado, el capítulo 6 y el capítulo 5, los videos 6 y 5 de los videos pasados, ¿vale? De este canal, acerca de perversiones negativas. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Fue difícil para mí, que de hecho fue difícil para mí desde mis primeras lecturas. Aquí podrán ver cómo yo coloco un signo de interrogación porque dice negativa. Ajá, se habla de una perversión negativa. ¿Cómo es eso? Es sencillo. Ajá. Les estaba hablando del impulso, les estaba hablando de una cierta inclinación de ciertas personas hacia ciertos objetos y ciertas metas. Ajá. Eso de cierto, por supuesto, ya es infinito de posibilidades. Ajá. Estas inclinaciones las llamamos perversiones, ciertamente. Por ejemplo, a estar enamorado, por ejemplo, simplemente a ver, ya no un desnudo, sino ciertas personas, por ejemplo, ¿no? A ver, sin tocarla siquiera. Y ya con eso las personas pueden estar satisfechas. Ajá. Se habla en todo caso de una perversión negativa cuando está ese impulso, pero no se lleva a cabo. Ajá. El individuo puede reconocer estas ganas, este gusto, y puede eso no tener ningún efecto para los demás. Ajá. Pero él o ella también, en su contacto consigo mismo, se lo niega y simplemente nunca lo lleva a cabo. ¿Mm? Ya de ahí, por supuesto, en los capítulos pasados, y también les sugeriría escuchar o leer el caso de Dora, que se abordó en este mismo tomo, en el tomo número 7 de la Standard Edition. Se consideró, por ejemplo, a Dora como una perversa porque tenía una tendencia a la oralidad, es decir, a una satisfacción y así lo nombró la misma paciente, en su infancia se chupaba mucho el dedo. Ujú. Y ella podía revivir con una perfección casi eh, como siendo vivida. Ella sentadita en un rincón, cuando ella llegó con Sigmund Freud, ya tenía 18 años, pero ella le narró con una vivencia casi de estando ahí, podía verse claramente sentada en un rincón, chupándose el dedo y acariciando el lóbulo de la oreja de su hermano, un año mayor que ella. Ajá. Imagínense a los dos niños. Y en esa imagen, digámoslo, tan inocente, lo que el doctor Freud pudo identificar no fue a una niña malvada, no fue una niña degenerada, simplemente un ser humano que había adquirido un gusto particular por el chupeteo, chuparse el dedo. Ajá. A eso nos aproximamos cuando estudiamos, digámoslo así, o nombramos la perversión eh, en psicoanálisis. No a seres humanos malvados, sino a individuos particularmente apropiados de la vida que se apropian de la vida bajo particulares formas de goce. Ajá. Recordemos que, y esto se vio en los capítulos pasados de tres ensayos de teoría sexual, cuando Freud habla de aberración, no lo hace conforme a un juicio moral, no lo hace conforme a un juicio personal, sino que lo hace justamente, y lo vimos en respecto de la historia de la neurosis, respecto de la historia de la salud mental, lo hace con una aproximación médica, es decir, los médicos en aquellos tiempos, 1905 aproximadamente, llamaban aberración a ciertas condiciones patológicas. Ciertas enfermedades mentales, lo que nosotros conocemos hoy como enfermedades mentales, eran nombradas aberraciones o perversiones. Ajá. Entonces, vámonos también aproximándonos a
este uso del lenguaje, este uso de las palabras que hacía Freud, no con la intención de condenar, ajá, no con la intención de señalar y atacar, sino que lo hace a través de la medicina. Y esto, por supuesto, él mismo lo señala como una aproximación bastante, ¿cómo decirlo? Cuestionable de la ciencia de su época, ¿no? Ahorita vamos a continuar. Decía, repito este texto, no solo los neuróticos mismos constituyen una clase numerosa de perversos, ajá, también ha de tenerse en cuenta que desde todas las formas de neurosis pueden establecerse series descendientes sin solución de continuidad hasta la salud. Ajá. Esto de salud y normalidad fue algo que hemos estado viendo, fue algo que también me he encargado de rastrear fuertemente porque es parte de mi línea de investigación. ¿Qué es lo que consideramos normal al día de hoy con respecto a la salud mental? Si ustedes no quieren ahorita escucharme leer mi libro en la lista de reproducción de este canal, o si no quieren tampoco comprar mi libro, no hay ningún problema, se los digo así. Yo cuestiono mucho la conformación de esta idea que tenemos de salud mental conforme a una aparente normalidad. Ajá. Una crítica que se puede entender fácilmente es que no hay un solo caso en toda la historia de la humanidad de sanos mentalmente hablando. En sentido estricto, si nos vamos a figuras históricas que nosotros podríamos llegar a admirar, como puede ser, y estoy nombrando figuras religiosas, Jesucristo, problema de mesiánico, un problema mesiánico. ¿Por qué? Porque quería salvar a la humanidad y lo único que hizo fue hacer que lo mataran. Esto no es un juicio mío, esto es algo que he leído justamente de muchos psiquiatras, de muchos psicólogos. Jesucristo, Buda, ajá, un negador de la realidad. Ajá. Por ejemplo, ahí donde lo dejé, mi libro. Ah, no lo veo. Robespierre. Robespierre fue uno de los líderes de la Revolución Francesa y que por supuesto los psiquiatras, tengo un libro por aquí dentro de mi biblioteca, los psiquiatras se han encargado básicamente de condenar cada figura histórica como un enfermo mental. Y yo es lo que me pregunto, si todos somos enfermos mentales, entonces ¿qué chiste tiene procurarse una salud mental? Ajá. Eh, pero bueno, esto es por supuesto una aproximación, esto es por supuesto una crítica. Permítanme un segundo. Mande. No, ahora sí no tengo cambio. Bueno, una pequeña interrupción. Vamos a continuar. Les estaba hablando acerca de ¿cómo decirlo? Eh, la investigación que he realizado sobre la salud mental. Ajá. Esto, por supuesto, no es una investigación concluida al día de hoy, pero ya llevo avanzado cierto camino, digamos, en una conformación no de una psicopatología moderna o no de una concepción más clara de la enfermedad mental, sino más bien de una psicología de la diferencia, así la he nombrado, y esto es una investigación, esta es, digamos, una aproximación única, al menos que yo conozca. Ajá. Lo llamo psicología de la diferencia para considerar que ustedes y yo somos diferentes y en nuestras diferencias no tenemos necesariamente que caer en la condena de tú eres un enfermo mental o yo soy un enfermo mental, sino aproximarnos a las diferentes formas en las cuales los seres humanos podemos aproximarnos a la realidad. Es decir, no tenemos que caer en estas trampas, digámoslo así, que permiten el uso de la palabra salud mental como para nombrar locuras, como para nombrar, como decir, exageraciones, como en el caso de la histeria. Ajá. Pero bueno, regresando al texto. Ujú. Por eso pudo decir Moebius, con buenos fundamentos, que todos somos un poco histéricos. Es decir, fíjense, un poquito de locura, hablando de la histeria, un poquito de locura hay en todos nosotros. Ajá. Al menos un poquito. Y eso lo dijo Moebius, no lo dijo Freud, lo dijo Moebius, que fue otro investigador fuera del campo psicoanalítico. Ajá. Moebius no era psicoanalista. Ujú. Se hablaba en los capítulos pasados, para acercarnos más al contenido de este pequeño capítulo,
se hablaba acerca de la relación entre la perversión sexual y la neurosis. Ajá. Por eso dijo Freud, la neurosis es el negativo de la perversión. Esto quería decir, los perversos llevan a cabo los actos o las fantasías que ellos tienen, mientras que el neurótico no los lleva a cabo. Es más, pelea en contra de sus propios deseos, que, por ponerles un ejemplo, pueden ser tan sencillos y tan inocentes como ver, como comer un helado, como, y esto por ejemplo, comer. Es que no quiero comer porque, ¿y qué tal si peco? ¿Y qué tal si por gula no voy al cielo? Me mandan al infierno, por ponerles un ejemplo. Se habló también en el transcurso de los videos pasados acerca de la gran ausencia de la religión como moldeadora de la sexualidad humana, al menos en este primer capítulo. Ajá. Para definir la normalidad, Freud no tomó la religión, sino se aproximó a partir de una opinión popular. Eso es importantísimo y destacable, y yo hago énfasis no de eso, sino de el carácter, digamos, sexual de la moralidad en mi propio libro. Ajá. Es decir, tenemos, por ejemplo, que la religión nos dice, no esto, no aquello, no, no, no. Y al mismo tiempo, cuando dice no, está nombrando un acto. Al nombrar ese acto y al establecer en ese acto una prohibición, justamente lo que ocurre es que despierta el deseo en mucha gente. Ujú. Y esto, por supuesto, es algo que al momento no se ha visto en este capítulo de la tres ensayos. Eso es algo que yo hablo, pero extensamente en mi libro y que no he terminado incluso, ¿no? Es que estoy hablando aquí de una conformación de la relación con uno mismo. Ajá. Y luego, a partir de eso, con los demás. Esto, por supuesto, lo empecé, este pequeño libro. Se va a quedar, creo que tal cual, para su segunda edición, es decir, de extensión. No lo voy a reducir mucho, solo voy a digamos, corregir algunos pequeños errores. Se publica la segunda edición y tengo, por supuesto, todavía mucho más material para seguir abordando esta particular relación que establecemos con nosotros, ajá, que sin duda se hace a partir de lo que sentimos. Ujú. Vamos a continuar ahorita con el texto. El segundo párrafo de este capítulo séptimo dice, es discutible, según dijimos, que las perversiones se remonten a condiciones innatas o nazcan, tal como lo supuso Binet respecto del fetichismo, página 140, en virtud de vivencias contingentes. Poco a poco, vámonos poco a poco. Es discutible que las perversiones se remonten a condiciones innatas. Es decir, esto de que uno nace perverso, yo no me lo trago. Yo no, eh, yo no lo compro. Ajá. Se hablaron en los capítulos pasados. Uno nace neurótico o se hace neurótico. También, en otras palabras, en la misma línea. Uno nace perverso o se hace perverso. Vimos que ni una cosa ni la otra puede explicar al cierto la condición. Esto es una discusión también muy frecuente en la psicología. ¿Importa más para la adquisición de enfermedades la genética o la familia? Es decir, la educación, las condiciones a las cuales la vida nos expone. Ni una cosa ni la otra. Es parte de aquí, parte de allá. O podemos decirlo, son las dos. No tenemos por qué descartarlas. Ajá. Continúa el texto. Ahora se nos ofrece esta resolución del dilema. En la base de las perversiones hay en todos los casos algo innato, pero lo que sigue se distingue. Esto seguramente Freud lo quiso subrayar. Algo que es innato en todos los hombres. Es decir, ok, hay ciertas partes, digámoslo así, que ya vienen de nacimiento, pero eso está en todos. Y en las perversiones, en los perversos, se nota de esta manera. Ajá. Lo que nos habita a todos, en ellos se manifiesta de esta manera. Continúa el texto.
por más que su intensidad fluctúe y pueda con el tiempo ser realzada por influencias vitales. Aquí se nombra influencias vitales. Anteriormente, en este mismo texto, se dijo vivencias contingentes, es decir, educación, es decir, ambiente, es decir, lo que ocurre en nuestra vida. Ajá. El ejemplo que más despierta el morbo entre los, eh, pues sí, los psicólogos, podría decir, el trauma. Digo morbo y uso a propósito esa palabra porque mucha gente se aproxima, digamos, a la psicología con tal de ayudar, incluido yo, por supuesto, y no nos damos cuenta hasta qué punto nos tenemos que enfrentar a situaciones que ni imaginamos. Ajá. Esto yo se los narro desde mi propia experiencia en la psicología. Eh, las ganas de ayudar nos trascienden en el sentido en el que no nos damos cuenta lo inocentes que somos. Ajá. Las ganas de ayudar al otro, pensamos, es cuestión de echarle una mano, es cuestión, digamos, de apoyarlo. No, es que pobrecito, pobrecita, la vida la ha tratado muy mal, la vida lo ha tratado muy mal. Sí, pero no sabemos hasta qué punto. Ya hasta que entramos en contacto con otra persona, nos damos cuenta que justamente estas vivencias contingentes, estas influencias vitales, van mucho, pero mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer por otra persona. Ajá. Lo hablo también como analista. Esto ya es algo que se verá en posteriores textos como un furor curandis, así lo voy a nombrar, como unas ganas de curar a los demás, cuando en realidad lo que podemos hacer por el otro va mucho más allá, o digamos, eh, va mucho más allá de lo que nos empeñamos, digamos, al procurarles un alivio, ajá, una hipotética salud mental. Esa experiencia que los toca pudiera ser desde nuestra propia vivencia, desde nuestra propia experiencia, tan insignificante que justamente nos podría llevar a decir es que tú estás loco, tú estás loca, cuando en realidad a lo que se nos aproxima, digamos, a través del psicoanálisis, es a considerar en esas vivencias que a nuestro juicio son insignificantes, cómo se juega la vida el otro, cómo la otra persona pudiera tener, digámoslo así, en unos dulces, una afrenta de vida tan crucial que a nuestros ojos puede parecer como algo incoherente, pero ciertamente para él o para ella, en base a eso pueden determinar el valor de su vida. Ajá. Es importante en todo caso rescatar la conformación de la subjetividad. Esto es, como cada uno de nosotros se va ligando con el mundo, justamente, en experiencias gozosas o en experiencias dolorosas, de forma totalmente independiente los unos para con los otros. Ajá. Continúa el texto. Se trata de unas raíces innatas de la pulsión. Regresemos al texto, ¿no? A la idea de Freud. Pulsión sexual. Se trata de unas raíces innatas de la pulsión sexual. Esto que se había mencionado, algo que es innato en todos los hombres. Ajá. Dadas en la constitución misma, es decir, desde nuestro cuerpo. A partir de nuestro cuerpo, y esto lo vimos también al momento de hablar de la pulsión, que yo lo remití al volumen 14, Pulsiones y Destino de Pulsión. La pulsión es un concepto, es decir, no es algo físico, es simplemente un concepto, una idea limítrofe. Esto quiere decir que no es ni una cosa ni la otra. Entre lo anímico y lo somático, entre lo que sentimos y nuestro cuerpo. En medio está la pulsión. Ajá. No es ni anímica, no es ni somática. Un concepto limítrofe, un concepto que trata de definir cómo lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros sentimos, tanto de
en nuestro cuerpo como del exterior, podemos traducirlo en experiencias gozosas o dolorosas. Ajá. Entonces, y esto lo podemos observar en el lenguaje, si yo dijera te amo, para algunas personas, eso puede ser la peor afrenta de su vida. Y, esto es importante notarlo, en mí no estuvo esa intención. Yo dije te amo con el objeto de acercarme a ti y tú terminas ofendiéndote. Eso es posible. Eso es posible conforme a la conformación de límites, a la conformación de experiencias en la vida de cada persona. Ajá. Y esto, por ejemplo, regresando a mi ejemplo, si yo digo te amo y la otra persona sale corriendo, ni modo, es la vida, que Dios la bendiga, la vida sigue. Ajá. Eh, Esto es por poner un ejemplo, ajá, acerca de la pulsión. Es que me río porque cuando yo me acerqué a Pulsiones y Destino de Pulsión, si lo leí 40 veces en 2 meses fue poco. 40 veces. El texto en sí me resultó tan difícil, Pulsiones y Destino de Pulsión, que yo lo leí y lo leí y lo leí. Tengo por ahí mi volumen. Vean, volumen 14. Así de maltratado lo tengo. Porque ese texto, Pulsiones y Destino de Pulsión, lo leí y lo leí y lo leí y lo leí. ¿Qué quiere decir Freud con un concepto limítrofe? Ah, pues esto. Ahorita ya lo puedo decir. Pero si yo empecé mi formación como analista en 2009, ya llovió para 2019, 2020, 2021. Ya llevo, en septiembre cumpliría 12 años desde que yo me empecé a formar como psicoanalista. 12 años. 12 años llevo leyendo a Freud, no como en esta ocasión, no, no a profundidad, no, no deteniéndome, sino este texto, y luego este otro, y luego este otro. Regresémonos. Este texto, otra vez porque no lo entendí bien. Pulsiones y destino de pulsión. Regresamos ahorita al texto que nos convoca. Tres ensayos, capítulo 7. Se estaba hablando de la pulsión. Repito, se trata, voy a repetir desde antes, ahora se nos ofrece esta resolución del dilema. ¿Cuál dilema? Repito, este párrafo es poco. Es discutible, según dijimos, que las perversiones se remonten a condiciones innatas o nazcan como tal como lo supuso Binet respecto del fetichismo en virtud de vivencias contingentes. Ahora se nos ofrece esta resolución del dilema. En la base de las perversiones hay en todos los casos algo innato, pero algo que es innato en todos los hombres. No, no habla del género masculino, habla de toda la humanidad. Ajá. Por más que su intensidad fluctúe y pueda con el tiempo ser realzada por influencias vitales. Se trata de unas raíces innatas de la pulsión sexual dadas en la constitución misma, que en una serie de casos, entre paréntesis, perversiones, se desarrollan hasta convertirse en los portadores reales de la actividad sexual. Otras veces experimentan una sofocación, entre paréntesis, represión, insuficiente, a raíz de lo cual pueden atraer así, mediante un rodeo en calidad de síntomas patológicos, una parte considerable de la energía sexual, mientras que en los casos más favorecidos, situados entre ambos extremos, permiten, gracias a una restricción eficaz y a algún otro procesamiento, la génesis de la vida sexual llamada normal. Pero hemos de decirnos también que esa presunta constitución que exhibe los gérmenes de todas las perversiones solo podrá rastrearse en el niño, aunque en él todas las pulsiones puedan emerger únicamente con intensidad moderada. Vislumbramos así una fórmula. Los neuróticos han conservado el estado infantil de su sexualidad o han sido remitidos a él.
remitidos, llevados, remitidos, obligados a. Continúa el texto. Estudiaremos el juego de las influencias en virtud del cual el proceso de desarrollo de la sexualidad infantil desemboca en la perversión, en la neurosis o en la vida sexual normal. ¿Y qué creen? Ahí acaba el capítulo. No es mucho, realmente no es mucho. Eh, es solo una pequeña página. Es una página y es un texto también que debo destacar. No incluye comentarios, no incluye aclaraciones ni por el autor ni por el traductor, James Strachey, un alumno de Freud, pero que sí nos deja ver cómo la sexualidad infantil desemboca en la perversión, en la neurosis o en la vida sexual normal. Esto es, digámoslo así, y esto es también de acuerdo a la concepción popular, la vida sexual en el adulto. Es decir, que nuestra vida sexual como adultos contiene vivencias, contiene emociones de nuestra infancia. Ajá. Y en esto, lejos de buscar asociar estas emociones, estos deseos, con una situación, digamos, de víctima, de victimológica, lo que hoy considero bello, lo que hoy me causa placer de la vida, viene desde mi infancia. Ujú. Es posible, en todo caso, replantear la relación que yo tengo con el mundo en la medida en la que yo puedo apropiarme de esas vivencias de la infancia. Replantearme, repito. Al hacer esto, por supuesto, estoy tratando de hacer un énfasis en una capacidad que va mucho más allá de la terapéutica, ajá, mucho más allá también incluso del mismo análisis. Se trata, digámoslo así, de rescatar el valor de la vida a partir de mí mismo. Y esto, por supuesto, lo pueden hacer ustedes. Se trata de rescatar a partir de su propia vivencia de vida el valor de la vida. Cuando nosotros nos aproximamos al psicoanálisis, digámoslo, eh, lo digo por experiencia, desde la psicología, con el afán de ayudar a la gente a decirle la vida es bella, encontramos que la gente justamente dice, pero me pasó esto, vi esto, viví esto, y no puedo dejarlo atrás. Oye, pero mira, la vida es bella, la vida está llena de sabores, llena de olores, llena de gente espectacular, pero la gente no puede salir. Es aquí donde justamente puedo separar el psicoanálisis de la psicología. La psicología, bajo el concepto, bajo el empeño de la salud mental, tratando de rescatar a la gente de lo que la gente es. Se trata, en todo caso, de no llevar el valor de la vida establecido desde antes a una relación que ya no tendría por objetivo rescatar a la gente de donde se encuentra, digamos, tomando el análisis no como una forma de mejorar la perspectiva de la vida de otra persona, sino de aproximarnos a esa expectativa de vida, aproximarnos a esa experiencia con preguntas. Por eso llamo al psicoanálisis una ciencia, por eso coincido con el doctor Freud, el psicoanálisis es ciencia. ¿Por qué? Porque no vamos a llevar un valor incluso nuestro a la experiencia del otro. No vamos a tomar su experiencia y, por mucho que queramos salvarlo, es aplastar esa experiencia y imponerle un valor que él o ella no traen. Vamos a escucharlos, vamos a saber, y eso es justamente a veces lo descarnado, lo tremendo de la experiencia analítica, vamos a saber por qué ellos no gustan de la vida. Por eso también es importante empezar con un análisis propio. Por eso es importante también, ¿por qué no? Saber por qué queremos rescatar a la gente.
Al rescatar, lo voy a decir con estas palabras, estamos infantilizando, estamos despojando a la gente de su propia fuerza. Eso es el furor curandis. Esas ganas que tiene mucha gente de ayudar a los otros es un atropello hacia esas personas. Por eso, eh, mi línea de investigación, por eso, digamos, el psicoanálisis necesita ser replanteado. No, no el psicoanálisis, digamos, ¿cómo decirlo? Académico, les conté. Eh, no el psicoanálisis histórico que estamos abordando, aunque ciertamente también es importante hacer una lectura, hacer un cuestionamiento, como lo estamos haciendo. Con este replanteo justamente me refiero a lo que en la universidad se toma como psicoanálisis. Esa, digamos, herramienta que usaron muchos maestros durante mi formación, digo, universitaria, durante mi tiempo en la universidad, que usan a Freud para tratar de ayudar a la gente, que usan a Freud para tratar de sustentar el concepto y el valor de la salud mental. Y no solo a Freud, Bandura, Dambura, Winnicott, Melanie Klein, el mismo Lacan. Es que en serio, en la universidad se hace de todo. Eh, Skinner, Pavlov, Thorndike. ¿Quién más? ¿Quién más? Es que en serio, no solo se agrupa a todos estos pensadores en la misma bolsa, ajá, en la misma, eh, en el mismo paquete, al menos para mis maestros, o eso es como lo importante, ¿no? También lo destacable. Cada maestro tiene su propia línea de pensamiento, cada maestro que tuve más de 100 en toda la universidad, cada maestro tiene su propia corriente y práctica, ¿no? Pero esperan que nosotros, siendo depositarios de muchos, podamos hacer una síntesis cuando ellos no lo hacen. Es algo que me llama mucho la atención, digamos, en la formación del psicólogo, que pues, lo digo por experiencia. Yo soy una persona, mis maestros son personas. Yo decido y yo no me decidí por ninguna línea de pensamiento de ningún maestro, incluso tampoco puedo decir, yo me decido por el pensamiento de Freud. No puedo. Yo no soy Sigmund Freud. Yo estoy escuchándolo, yo estoy leyéndolo, yo estoy estudiándolo, pero yo soy yo. Ustedes son ustedes. Hay mucho, pero mucho que decir, mucho que seguir estudiando. Y por supuesto, cuídense, procúrense más tiempo, en la medida de lo posible, porque así es la vida también. Eh, yo voy a seguir trabajando. Por el momento vamos a finalizar este video, que ya acabamos el texto. Nos estamos por introducir al segundo capítulo, al segundo ensayo de 3 ensayos de teoría sexual, la sexualidad infantil. Estamos por empezar la página 157 del volumen séptimo de la Standard Edition, Amor Orto Editores, ¿vale? Por el momento sería todo. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto.